este vídeo les iré diciendo cuáles son los antecedentes de la PC, la pascalina. El pintor Leonardo da Vinci trazó las ideas para una sumadora mecánica. Siglo y medio después, el filósofo y matemático francés Blaise Pascal por fin inventó y construyó la primera sumadora mecánica. Se llamó pascalina y funcionaba como una maquinaria a base de engranajes y ruedas, y tiene el mismo principio que el cuantakilómetros de un automóvil. Esta máquina solo podía sumar y restar operaciones. Unos años más tarde, un alemán llamado Gottfried Leibniz mejoró la máquina de Pascal. Inventó una calculadora que además de sumar y restar también podía multiplicar, dividir y hallar la raíz cuadrada de un número. Se accionaba manualmente. El telar de tejido inventado en 1801 por el francés Joseph Marie Jacquard, usado todavía en la actualidad, se controla por medio de tarjetas perforadas. El telar de Jacquard opera de la manera siguiente: las tarjetas se perforan estratégicamente y se acomodan en cierta secuencia para indicar un diseño de tejido en particular. Charles Babbage quiso aplicar el concepto de las tarjetas perforadas del telar de Jacquard en su motor analítico. En 1843 Lady Ada Augusta Lovelace sugirió la idea de que las tarjetas perforadas pudieran adaptarse de manera que propiciaran que el motor de Babbage repitiera ciertas operaciones. Debido a esta sugerencia se considera a Lady Lovelace la primera programadora. Cuando Napoleón se enteró de esto, proveyó de asistencia financiera a Jacquard para que construyera otra máquina. Hacia la década de 1830 había 10,000 de estos telares trabajando a nivel industrial. Napoleón le dio a Jacquard una pensión vitalicia y le consiguió un derecho por cada telar vendido. Esta fue la primera vez que un gobierno apoyó una innovación técnica en la industria. Las computadoras electrónicos de la primera generación comenzaron con la instalación comercial del Univac en 1951, terminando en 1958. Las computadoras de este periodo comparten las siguientes características. Sus funciones se basaban en el uso de tubos salvación, uso de tarjetas perforadas. Su tamaño era grande y complicado su mantenimiento. La programación se hacía en lenguaje máquina bajo nivel. El procesador inmediato de cálculo pesaba 30 toneladas. Eran tan difíciles de mantener que parecían estar más fuera de servicio que operando. La fiabilidad era escasa. Consumían mucha energía y generaban mucho calor. Costaban millones de dólares. Segunda generación. En esta generación las válvulas o tubos salvacío son reemplazados por los transistores y componentes electrónicos de estado sólido. Tal innovación redujo considerablemente el tamaño de los ordenadores e incrementó su fiabilidad. En dicha generación se experimentan las siguientes características: utilización de las cintas magnéticas y el procesamiento por lotes. La velocidad de cálculo se incrementó demasiado. La programación se hacía en lenguaje simbólico. Mayor capacidad de almacenamiento. Eran más confiables y fáciles de mantener. Las computadoras se hicieron más pequeñas, 50 veces menor. El costo era mucho menor que la primera generación. Tercera generación. Esta generación inició con la computadora IBM 360, cuando en el interior de la máquina u ordenador electrónico se usaron los circuitos integrados. Estos dispositivos electrónicos, de tamaño similar al de un transistor, llegaban a contener varias decenas e inclusive centenares de dispositivos semiconductores elementales. Los aspectos más significativos de estas máquinas eran: mayor espacio de almacenamiento. El tamaño físico de la computadora se vio reducido. Podían procesar 1 millón de instrucciones por segundo. Podían ejecutar varios programas simultáneamente.
poseían unidades de almacenamiento auxiliar discos. Cuarta generación. A finales de la década de los 60 se produjo una nueva innovación en el mundo de la informática originada por la invención del microprocesador. Debido al surgimiento del microprocesador, esta generación se caracteriza por los siguientes aspectos. Aparece el ordenador personal. Dispositivos de entrada y salida de alta velocidad. El tamaño es mucho menor y expiden menos calor. Se incrementa la capacidad y fiabilidad. Lenguajes de programación interactivos. Quinta generación. Los ordenadores de esta generación deben ser capaces de resolver problemas muy complicados, algunos de los cuales, para ser resueltos, requieren de la experiencia, capacidad de razonamiento e inteligencia de las personas. Deben ser capaces de trabajar con grandes subconjuntos de los lenguajes naturales y estar asentados en grandes bases de conocimiento. A pesar de su complejidad, los ordenadores de esta generación se están diseñando para ser manejados por personas no expertas en informática. Para conseguir fines tan ambiciosos, estos equipos tienen varios procesadores, agrupados en 3 subsistemas fundamentales: un sistema inteligente, un mecanismo de inferencia y una interfaz de usuario inteligente. Los avances se sitúan en materia de teleinformática, comunicaciones, y una progresiva disminución de tamaño y costo del equipo, así como de técnicas de programación y desarrollo de inteligencia artificial, y de control de procesos, robotización. A diferencia de las demás generaciones, la quinta generación no tiene una fecha de inicio generalmente aceptada, pero comienzan a ser introducidos al mercado en la última década del siglo XX. Las técnicas utilizadas en estos ordenadores son las siguientes: el haz de electrones, los rayos décimo, los rayos láser,